Muy buenas tardes, días, noches. Mi nombre es Ricardo Rivera, estudiante de Psicología del Instituto Tecnológico de Sonora, de la materia Laboratorio de Análisis de Datos, en el cual presento las características de los tipos de variables dentro de la investigación. Empecemos por ¿qué es una variable? Variable es aquello que cambia de un individuo a otro. En este caso, individuo le podemos llamar a las personas, animales o cosas. Es todo aquello que puede variar. Es un atributo medible y son características de un conjunto de individuos. Tenemos una definición estudiada que dentro de mi investigación encontré, que dice que en términos generales representa un atributo medible que cambia a lo largo de un experimento comprobando los resultados. Estos atributos cuentan con diferentes medidas dependiendo tanto de las variables, del contexto de estudio o de los límites que los investigadores consideren. Tipos de variables. En este caso, pues las primeras variables, ya que la investigación habla de variables dentro de la investigación, yo encontré, o más bien encontré muchas o muy desmenuzadas, y consideré que las que voy a presentar, las 6 que voy a presentar, son las más básicas o más usadas antes de dicha desmenuzada, digámosle así. En este caso, las primeras variables son cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas nos dice que no pueden ser expresadas o medidas o representadas con números. En cambio, las cuantitativas, como la palabra lo dice, sí son medidas o representadas con número. Las cualitativas son divididas en nominales y ordinales. Las variables cualitativas nominales nos dicen que no necesitan un orden, o sea, no llevan un orden estricto este tipo de variables, y como ejemplo ponemos el color preferido de las personas o el estado civil. Así, para dar el ejemplo del estado civil, es, por ejemplo, tengo un grupo de personas y a todas se les pregunta el estado civil. La primera persona puede decir que es casada, la segunda divorciada, la tercera juntada o unión libre, la otra casada, divorciada, soltero, varias, no sé, 4 o 5 diferentes que puedan existir. Pero no necesariamente tienen que llevar un orden o una jerarquía o un nivel, como para decir estaba arriba, estaba abajo, o esta obtiene cierto número de valor o algo. Son simplemente variables que pueden ir en diferente orden, como el color. ¿Qué color preferido tiene? ¿No? Pues que amarillo, morado, azul, café, rojo. No hay una jerarquización o una numeración para esto. En las variables cualitativas ordinales sí existe un orden. Por ejemplo, el ejemplo que pongo aquí es un ejemplo de un evento deportivo. Cuando tú obtienes un resultado, compites o algo, tú tienes, como digamos, o así lo entiendo, una categorización o una jerarquización del lugar que obtuviste. Primero, segundo, tercero, de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, siempre y cuando no llegue a representarse o a medirse con un número, con un valor. Es más que nada como una categoría, como simplemente una categoría, una etiqueta, digamos así. Variables cuantitativas discretas y continuas. En las discretas nos dice que hay un número finito. La diferencia aquí en discretas y continuas es finito e infinito, pero les voy a dar un ejemplo de cómo identificarlas más fácil o cómo clasificarlas dependiendo de lo que estemos
buscando, porque algunas veces pueden ser un tanto confusas, pueden llegar a ser, o creer que una es de una u otra es de otra, y sí podrían ser, pero depende de lo que estemos buscando y de cómo estén pidiendo la información. El ejemplo de discretas es que número pequeño de posibles respuestas, o por lo general números cerrados o números enteros. Mi ejemplo de discreta sería un número de personas. ¿Por qué? Porque no podemos tener fracción de personas. Personas son números cerrados o enteros, no podemos decir 5.3 personas. Y en continuas, en cuantitativas continuas, que en las cuantitativas, como ya lo habíamos dicho al principio, a diferencia de las cualitativas, sí son medidas con número. Dice, toma número infinito de valores, o sea, muchísimas cantidades de respuesta, a diferencia de las discretas, y número grande de posibles respuestas. Peso de una persona, van a decir, el peso pues pesa 20 kilos, 30 kilos, 50 kilos, 80 kilos, sí, pero normalmente el peso, como les dije, puede ser confuso con las discretas y continuas porque es de cómo te pidan el dato, pero en este caso el peso de la persona puede llegar a ser, la variable puede ser 80 kilos con tantos gramos, con tantos miligramos, y así te vas. Igual podría ser con la edad. Por ejemplo, la edad podría ser discreta y podría ser continua. ¿Por qué? Porque en algunos requisitos, datos, o depende de lo que se esté buscando, te pueden pedir la edad con meses, días y más datos. Pero normalmente pasa a ser discreta porque nada más te piden un dato. O sea, ¿cuántos años tienes? De los 12 meses sigues teniendo la misma edad. O sea, el número de años, 20, 21, 25, 30, 35, 40. Y se consideran variable cuantitativa continua cuando ya hay más fracción, ya es más desmenuzado. Así lo veo la diferencia para poder diferenciar más fácil nosotros. Otro tipo de variables son independiente y dependiente. Aquí la relación, pues, como lo dice, una es independiente y la otra depende de la independiente. En este caso, el investigador trata de manipular o observar la independiente esperando que la reacción o el cambio o cualquier cosa que suceda con la independiente tenga un resultado en la dependiente. En independiente tenemos que dice condición o característica que se manipula o se observa con la finalidad de probar su efecto o influencia. Influencia en la dependiente. Dependiente es el resultado que se observa después de que ocurre o cambia de magnitud la variable independiente. ¿Y qué es esto? Bueno, para esto les pongo un ejemplo. Mi ejemplo sería, por ejemplo, tengo una idea o una hipótesis de que las personas que toman café son más felices que las que no toman café. Para esto, si lo hacemos mediante manipulación, yo agarro a dos grupos de personas, el mismo número de personas, y lo más igual o con similitud, cada vez lo más que se pueda, similares en cuanto a sexo, edad, todas las características que se pueda. Y aparte, como queremos medir felicidad, el nivel de felicidad, que sean muy similares, los niveles de felicidad medido por algún tipo de instrumento. Entonces, yo le daría café, en este caso, por ejemplo, yo le doy café al grupo 1 durante una semana y al grupo 2 no le doy café esa semana. Si la hipótesis es verdadera, los niveles de felicidad del grupo 1 que tomó café debería ser mayor al grupo 2, en este caso, que no tomó café. Si no es verdadera la hipótesis o mi idea, los niveles de felicidad deberían de ser iguales al estudio que hicimos al empezar. Este debería de seguir igual al nivel de felicidad del otro. En este caso, en este ejemplo, las variables, la variable independiente sería el café y la variable dependiente
sería la felicidad, ya que la felicidad podría cambiar dependiendo del café, si el café causa el efecto de aumentar la felicidad o no. La variable independiente sería café y la dependiente sería la felicidad. Otros dos tipos de variables que encontré con relación directa a las ya mencionadas sería la variable moderadora. Entendemos por la variable moderadora al conjunto de variables que alteran la relación existente entre variables dependiente e independiente. Ejemplo de ello se da si relacionamos horas de estudio con resultados académicos, siendo variables moderadoras el estado emocional o la capacidad intelectual. En este caso, variables moderadoras que podrían afectar o dar otro resultado que el esperado serían las moderadoras, el estado emocional o la capacidad intelectual de cada estudiante, si las variables del ejemplo serían la relación entre las horas de estudio con los resultados académicos. Dependería entre cada individuo de otras variables, que es el estado emocional y la capacidad intelectual. Y también tenemos otra variable que se le llama variables extrañas, que es un conjunto de variables no controladas y tenidas en cuenta en la situación estudiada. Dice, aunque es posible identificarlas tras ella o incluso durante el experimento o contexto investigado. Se diferencia de las moderadas en el hecho de que las extrañas no son tenidas en cuenta, no siendo este el caso de las moderadas. Por ejemplo, en las extrañas no se toman en cuenta porque podrían no, sí pueden llegar, a lo que investigué, sí pueden llegar a afectar, pero un poco menos, digamos, por así llamarle, un poco menos que las moderadas. Pero aún así, siempre se deben de tener en cuenta, o a como vayan saliendo durante la investigación, irlas tratando de controlar, aunque sean no controlar, porque siempre va a haber, siempre van a existir. Hay algunas, tomarlas en cuenta por si van a afectar o no van a afectar, para después tener el resultado, si es el esperado o no, poder valorar y decir, fue mediante o por esta variable extraña que no siempre se puede repetir o no siempre, pero pues ahí está y puede llegar a suceder. Estas son las variables que yo considero eran las más básicas e importantes, ya que encontré muchas más, pero las encuentro como derivaciones de todas estas o van dentro de estas mismas. Y por mi parte sería todo. Y pues muchas gracias.